vamos a hablar ahora de también otro tema que habíamos prometido, el tema de las indemnizaciones. La verdad que esto está todo en el ojo del debate y de la tormenta, digamos. Sí, hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Por un lado, respecto a la quita, se dice quitar las indemnizaciones, pero me imagino que se propone una alternativa, ¿no? En este caso, un modelo muy parecido al de los Estados Unidos, donde un tiempo después se paga mensualmente un fondo de desempleo, se le dice. Exactamente. Bueno, hay acá opiniones, también en la propia radio de quienes hablan, tienen diferentes opiniones. Claro. Pero yo con respecto a eso no tengo tan todavía definido, porque a mí me cuesta creer en esto, porque, pero bueno, no me quiero adelantar. Pero no es lo mismo Estados Unidos que Argentina. No, por supuesto, 25 años luz. Bueno, el tema es este, doctor. No es lo mismo la situación económica de Estados Unidos y la cantidad de pobreza e indigencia en Estados Unidos que la que hay en Argentina. Y el acatamiento a los derechos de las leyes, o sea, digamos, las leyes laborales, ¿no? Porque en muchos casos el propio gobierno incumple con los derechos laborales de los trabajadores en diferentes, digamos, instituciones públicas. Ahí está el proyecto, se puede leer, se puede revisar. Exactamente, bueno, ahora vamos a leer porque ya hay proyectos, como decías muy bien vos, Daniela, pero todavía no hay nada concreto de que haya información de que se van a tratar en el Congreso. Claro, se tiene que discutir en el Congreso. Se tienen que discutir, no hay ninguna ley ni nada. Si se puede quitar alguna digamos, punto que por ahí perjudique al trabajador, agregar uno que favorezca, que amplíe, más derechos quizás. Bueno, vamos a ver qué pasa con este debate. Yo creo, Daniela, bueno, antes de desarrollar, ¿te acuerdas la famosa ley de medios? Que yo estuve de acuerdo, pero obviamente fue declarada inconstitucional, hubieron muchos lobbies también. En todo el país, en diferentes instituciones. Exacto, habían audiencias públicas, todo. La mayoría de los ciudadanos participaron. Exactamente, yo creo que este tipo de proyectos también tienen que ser debatidos, y también con los empresarios también hay que escucharlo, y tampoco hay que demonizarlo, porque muchas veces se lo demoniza y son los que generan fuentes de trabajo genuina. Entonces, y si Argentina económicamente no avanza y no se incentiva la industrialización y la producción argentina y se fomenta el consumo tanto de bienes y servicios, no se genera más fuentes de trabajo. Entonces yo creo que por otro lado viene el tema, generando más fuentes de trabajo, más industria y más empresas que puedan producir y contratar nuevos trabajadores, es la solución a esta problemática, que se dice que esto solucionaría o ayudaría a que haya menos desempleo. No me parece así. Por eso creo que es conveniente primero leer el informe y después lo vamos a comentar. Este proyecto, obviamente, los empresarios apoyan la eliminación de las indemnizaciones y la CGT lo rechaza. Por eso digo que es muy importante antes la participación de todos los actores involucrados. Exactamente, y acá los empresarios hay que escucharlo y a los trabajadores también hay que escucharlo. Y la realidad económica y la realidad social de Argentina también hay que evaluarla, porque no es lo mismo que la que tienen otros países. La construcción se hace este seguro de desempleo, no se indemniza, se aplica el mismo mecanismo de la construcción, pero recordemos que también es muy elevado el sector informal de la construcción, por eso también hay que tener cuidado. Muchos albañiles no tienen seguro por ADT y trabajan en construcciones privadas. Y bueno, tampoco es fácil por el tema de los costos, por supuesto que hay que proteger al trabajador, pero digo que todo es una cuestión también de los dos lados difícil. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuando uno ya afirma o toma un veredicto final, porque no todos los casos y no todas las situaciones son iguales. Por ello la importancia de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Todos los sectores de los trabajadores deberían tener un convenio colectivo de trabajo, como por ejemplo el de los trabajadores municipales, que bueno, lamentablemente no
no se respeta en algunos municipios, en otros sí, por supuesto, pero es un avance importantísimo tener un convenio colectivo de trabajo. El mundo se maneja con convenios colectivos de trabajo, y en este caso en el municipio de Capital lo degradan a solo estatuto. No es fácil tampoco crear un convenio colectivo donde estén los intereses y los derechos de todas las partes involucradas, por un lado los trabajadores y por otro lado el área empresarial o patronal. Y en ese sentido, bueno, en este caso el concertar convenios colectivos es sentarse a la mesa, la famosa paritaria también, es un diálogo respecto a las necesidades y las dificultades que tienen los sectores quizás por ahí empresariales de generar fuentes de empleo debido a un fuerte carga fiscal. Y bueno, y por otro lado, los trabajadores que por allí podés estar en blanco. Hoy día en Argentina un trabajador en blanco es pobre, lamentablemente está dentro de la línea de pobreza y tocando la indigencia, aún siendo un trabajador en blanco, y muchas veces desde el propio Estado no se respetan los derechos laborales. Y es así que por ahí también el Estado no tiene la autoridad moral para decirle a los empresarios y exigirles, digamos, el cumplimiento de las leyes laborales. Entonces, estamos allí en un problema de siempre, de nunca acabar, en este sentido, en este ámbito. Bueno, los temas que comentaste vos, Daniela, son temas, la verdad que abren una mecha de debate. Como ser ese que decís vos, que muchas veces el Estado, y eso también lo que genera mucho malestar en los empresarios también y en la clase media, se le exige a esos sectores que cumplan con la ley, que tengan trabajadores en blanco, que paguen el mínimo vital y móvil y demás derechos laborales, y el propio Estado, acá lo vivimos con algunos municipios, diferentes municipios. También lo hemos vivido con el municipio, entre ellos el capitalino y otros municipios más, en la cual hay becarios, hay pasantes, y el propio Estado que tiene que cumplir con las leyes es el que las transgrede, y con el respeto de los derechos laborales y los convenios colectivos de trabajo, cobrando por lo menos lo mínimo, que es el salario mínimo vital y móvil. No puede ser que un pasante cobre menos de 10.000 pesos. O suma así, aproximado o por ahí, que no les alcanza para nada, y que es de 3 a 4 veces menos que uno de planta permanente, que lo que cobra sin obra social, sin jubilación, sin ART. Bueno, como vos decías, Daniela, se exige al sector empresarial o se le exige a la clase media lo que muchas veces los diferentes estados no cumplen. Estoy hablando de este caso, por ejemplo, fundamentalmente los gobiernos. Y los gobiernos, exactamente. Uno, Estados somos todos nosotros. Tiene razón en uno dice el Estado es otra cosa. El Estado soy yo, dijo Luis XV, sí. Perdón, Luis XIV. Sí, vos lo has dicho muy bien. El gobierno de turno, el poder político de turno, no todos son iguales, pero estamos hablando de los casos donde no se cumplen y no se cumple con el convenio colectivo de trabajo. Y también hay por ahí, además de miedo, amenaza y miedo a perder el trabajo de los propios trabajadores, que hace que no se defiendan sus derechos laborales, también hay un desconocimiento de qué es lo que es un convenio colectivo de trabajo. Por ahí el trabajador no lo defiende por varias circunstancias, pero entre ellas también es porque no dimensiona la importancia de lo que es un convenio colectivo de trabajo. La ley de contrato de trabajo y la ley del ordenamiento jurídico argentino establece un mínimo de obligaciones por parte de los trabajadores y de los empleadores y de los derechos laborales, y la Constitución establecen un mínimo, pero a través de los convenios colectivos de trabajo se pueden mejorar las condiciones laborales y se generan mayores beneficios para el trabajador, más que va más allá del ordenamiento jurídico y laboral y del derecho laboral que se los otorga. Les otorgan más derechos a través de los convenios colectivos de trabajo. Por eso muchas veces las patronales los quieren destruir. Entonces, y si el trabajador no los defiende, se está autodestruyendo él, porque se está privando de nuevos derechos y de más derechos que están contemplados en esos convenios colectivos de trabajo, que es un acuerdo entre el sector de los trabajadores con
el sector patronal. Claro, eso es un convenio colectivo de trabajo, para mejorar las condiciones de trabajo de ese sector, son por sectores. Exacto, y fundamentalmente lo que define un convenio colectivo es la igualdad entre los trabajadores, se evita esto de el acomodo, el señalamiento o digamos el ascenso a dedo, eso es fundamentalmente, digamos, un convenio colectivo de trabajo plantea la igualdad entre los trabajadores y bueno, estos regidos por la idoneidad y por, digamos, el desempeño que cada uno puede tener en su trabajo. Entonces también es, digamos, como lo dice, colectivo, no es individual, sino que tiene que ver con un grupo de trabajadores que plantea sus derechos de manera, digamos, colectiva, mutua, solidaria. Entonces, de esa manera, es verdad esto que decís vos, de que por allí los trabajadores no dimensionan el valor que tiene su convenio colectivo de trabajo, y que lo conozcan, que lo lean, que tengan un acceso a él, como la Constitución. Bueno, fundamentalmente, claro. Es como la Constitución en la cual un ciudadano debería conocer el contenido de la Constitución para poder manejarse en sociedad, de tener una idea de cuáles son sus derechos y sus deberes. El convenio colectivo de trabajo se refiere a lo laboral en ese sentido, debería tener un conocimiento un trabajador respecto, si es que en el área que está trabajando lo tiene, por supuesto. Bueno, justamente los temas que estaba abordando Daniela, de los concursos y demás también derechos que se prevé, las licencias y todos los derechos, la ampliación de los derechos de los trabajadores, son también reglamentos que derivan de la Constitución, por eso tienen jerarquía constitucional. Los concursos están establecidos en la Constitución nacional, están establecidos también en la Constitución provincial, el artículo 45, pero expresamente están establecidos. La Constitución dice que no se debe evaluar si otra condición que no sea la de idoneidad para poder acceder a un trabajo digno y todo. Entonces, lo dice la Constitución, no lo decimos nosotros. Y además, los fallos y la OIT también a nivel internacional también hablan de la importancia de los convenios colectivos de trabajo, de la jerarquía constitucional. Nuestra Constitución, a través de los convenios internacionales, le da jerarquía a los convenios colectivos de trabajo. Por eso es muy importante. Y todo esto que se contempla en los convenios colectivos de trabajo está contemplado ya en la Constitución, que son los derechos de los trabajadores. Entonces, al transgredir un convenio colectivo de trabajo, se está transgrediendo la Constitución, se están transgrediendo los convenios internacionales, es muy grave. Y muchas veces los transgrede quien tiene la obligación de cumplirlo, y hacerlos cumplir, que es el gobierno de turno, cualquiera sea el color político, porque tiene razón Daniela en tu corrección, no es el Estado, sino el poder político de turno, que es el que tiene que bregar por el cumplimiento de la ley. Por eso digo que por ahí pierde mucha legitimidad el hecho de que la gente vea que como a mí me exigen que haga esto, que cumpla, que tenga trabajadores en blanco, que cumpla con la ley de contrato de trabajo, que cumpla con el ordenamiento jurídico, con la Constitución, con todo el respeto de los derechos, pero quienes tienen la obligación y quienes me exigen a mí que lo cumplan, o me sancionan si yo no cumplo, o le establecen cualquier tipo de sanción, como bueno, recién decía, es quien tiene quien no lo cumple, que es el poder político de turno. Entonces, por eso esas son las cuestiones que bueno uno plantea y por eso por ahí genera un poco de malestar, esa como injusticia, esa doble vara que se mide para nosotros o los sectores empresariales o los sectores de la clase media o de los ciudadanos en general y y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y de la conducción, ya sea de cualquier estado municipal, provincial, nacional, uno lo dice en todo el ámbito. Bueno, ¿qué dice el informe? Dice, la publicación
periodística, porque recordemos que esto es un proyecto de ley, pero todavía no ha sido debatido. Claro, se ha presentado en el Congreso, pero aún no es debatido. Ha sido presentado por el ex ministro de Economía, Martín Lustó, y también se suma a otras iniciativas también, no es la única. Bueno, ¿qué dice esta publicación? Dice: empresarios apoyan la eliminación de indemnizaciones y la CGT lo rechaza. La iniciativa sugiere crear un fondo para que el trabajador cobre un seguro en el caso de ser cesanteado. Un proyecto de ley que plantea la creación de un Fondo Nacional de Cese Laboral para eliminar las indemnizaciones, en el que el trabajador despedido cobraría un seguro equivalente a un sueldo por año trabajado. Encontró apoyo en los empresarios sanjuaninos, aunque fue rechazado desde el ámbito sindical por la CGT. La propuesta es del senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lustó, y se suma a otra iniciativa similar surgida desde la oposición, como recién decíamos. El proyecto propone la creación del Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, o la que en futuro la reemplace, con el objeto de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, según dice el proyecto. El proyecto propone la creación del Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, a la que en un futuro la reemplace, con el objetivo de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, según dice el proyecto. Desde la Unión Industrial de San Juan, el nuevo presidente, Ricardo Palacio, dijo que se trata de una propuesta positiva para generar más empleo y para salir del actual estancamiento. El dirigente dijo que la legislación laboral está caduca y que hace falta generar un debate en el que haya diálogo y la búsqueda de consenso. Aclaró que no queremos que se le quite ningún derecho a nadie, y menos que se interprete como una salida para despedir empleados. Antonio Jiménez, de la Cámara de Comercio Exterior, sostuvo que está haciendo falta un sistema de seguro de desempleo efectivo y transparente, que debe pasar por un debate en el Congreso para hacer falta, porque hace falta un sinceramiento del régimen laboral, ya que la realidad indica que cada vez hay menos empleados, y agregó que lo que está haciendo falta es la búsqueda de un equilibrio para que el costo laboral no sea tan alto, mediante una discusión sincera de todos los sectores. Como contrapartida, el delegado regional de la CGT, Eduardo Cabello, dijo que nos oponemos a la iniciativa de este tipo, porque incluso ahora no es la primera vez que se presenta y siempre vamos a estar a favor de la defensa de los intereses de los trabajadores. La CGT siempre va a levantar la bandera de lo que corresponde y no podemos dejar que esto pase, porque lo hemos visto, por ejemplo, en Chile. La discusión se da cuando está vigente la doble indemnización por despido hasta el 31 de diciembre de 2021. Es para aquellos casos de cesantía sin causa que no sean cuestionados en su eficacia extintiva, o bien para despido indirecto. Sin embargo, en esta oportunidad, este nuevo rubro indemnizatorio tiene un tope de 500.000 pesos. Esto significa que, por ejemplo, si a un empleado le corresponde una indemnización de 500.000 pesos, de 700.000 pesos, por su desvinculación, la doble indemnización ya no sería de otros 700.000 pesos, sino que tendría un tope de 500.000 pesos. O sea, en vez de ser de 1.400.000 pesos, sería de 500.000 pesos, o sea, casi 3 veces menos, favoreciendo a las empresas la desvinculación onerosa. En medio de esta polémica, que han surgido dos proyectos de la oposición para eliminar las indemnizaciones. El primero fue presentado por el diputado nacional fueguino Héctor Stefani, que propone también la creación de un seguro de desempleo que sería administrado por un ente autárquico como el Banco Central. Ahora, la propuesta de Lustó, el Fondo de Cese Laboral estará integrado por un aporte mensual obligatorio por cada trabajador a cargo del empleador,
que se realizará desde el momento en el que se da inicio a la relación laboral. Además, el empleado hará otro aporte obligatorio que no podrá exceder del 12% de la remuneración mensual bruta durante el primer año y del 8% por los años subsiguientes, según está aclarado de la iniciativa. La intención desde el sector empresario de cuestionar las indemnizaciones no es nueva. Incluso apenas asumió como nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina Daniel Funes de Rioja, viene insistiendo con la idea de reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo. Además, según un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, el 51% de las empresas del sector tiene previsto ampliar su planta de personal en los próximos 6 meses, pero advirtieron que el principal freno para contratar, al menos en el corto plazo, es la vigencia de la doble indemnización por despido que el Gobierno Nacional ha dispuesto a prorrogar otra vez ahora hasta fin de año. Bueno, habiendo ya leído todo esto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque por eso hay que abrir un debate de todos los sectores y también escuchar al sector empresarial y a los trabajadores, por supuesto, pero la cantidad de impuestos y la presión tributaria e impositiva que hay en la República Argentina es asfixiante. Eso afecta mucho a la empresa para que también contrate gente, y además post pandemia también y durante la pandemia, por supuesto, se ha generado una desaceleración de la economía, y por supuesto que ha habido menos consumo de bienes y servicios, menos producción, menos promoción industrial, sumada a la alta presión tributaria, ha generado también mucho desempleo y mucha pobreza. Esto no por nada hay una situación muy difícil económica en Argentina y en el mundo producto de la pandemia, pero además de la pandemia, en Argentina ya viene con un deterioro en la actividad económica y en la situación económica de la gente, en la cual ha aumentado la pobreza y la indigencia, y el dinero no alcanza, con una inflación de más del 50%. Por eso hay muchas cosas que hay que contemplar en esto, y yo creo que lo que se tiene que debatir, por supuesto que esto se tiene que debatir, estos proyectos de quitar las indemnizaciones, pero se tienen que debatir sincerando, convocando a todas las partes, pero no únicamente esto, también hay algo que es tan o más destructivo que esto de la fuente de trabajo, que es la gran presión tributaria que hay, y la situación económica en la cual la producción es muy cara en Argentina. Entonces, y en una alta inflación en los insumos que se tienen que traer con un dólar alto, las importaciones, los productos, las compras, todo, hace que la producción sea carísima. Entonces muchas empresas no quieren avanzar o ampliar su empresa porque obviamente no les produce, o muchas empresas quiebran o no pueden sostenerse por la alta presión tributaria y porque no recuperan el capital invertido, y por ahí con la especulación financiera ganan a veces más que con la producción. Entonces todo eso es a donde hay que apuntar si uno quiere fomentar la creación de empleo. Esta no es la solución de eliminar las indemnizaciones para crear fuentes de trabajo. No, la fuente de trabajo se crean cuando se crean las condiciones económicas para poder producir en Argentina y que te reditúa la empresa y que las empresas inviertan y que contraten a nuevos trabajadores con un impulso económico y una actividad industrial que avance,
que se pueda mover y promover. Entonces, ahí viene el tema, y obviamente la alta presión tributaria en un país que es de las más altas del mundo, todo eso genera desempleo y pobreza. Entonces, con una alta inflación, ahí están los temas que yo creo que hay que apuntar, más que del tema de la indemnización, que es un tema que requiere también debate, por supuesto. Pero ahí esos factores son también los que generan mucho desempleo y pobreza y falta de contratación laboral. Y esto, que pone un tope de 500.000 pesos este proyecto de ley, hay que tener cuidado, porque también, para mi opinión, hay gente que trabaja hace más de 20 años, 25 años, que indemnizar a esas personas que han trabajado toda su vida es muy caro y muchas veces no son despedidas por eso. Por supuesto que el trabajador, cuando se va poniendo más grande, es más lento, económicamente a veces al empleador no les conviene tener un trabajador de muchos años, entonces es más fácil contratar a uno nuevo, joven y todo, que a una persona que ya está con una edad avanzada. Pero esa persona la despiden, por más que le paguen un seguro de desempleo, que es por un tiempo y es con este tope nomás de 500.000 pesos, de $500.000 de pesos, que con la alta inflación al trabajador lo consume muy rápidamente. Un trabajador, por ejemplo, que trabajó más de 20 o 30 años, como decía recién, y reinsertarse en el trabajo formal, ya cuando supera los 45, 50 años más o menos, es muy difícil. Y bueno, ahora justamente se ha creado la jubilación anticipada, pero aún así es muy difícil, y con la jubilación anticipada tampoco cobran el 100% hasta que cumplen la edad, como lo dijimos al principio de este programa. Por eso le digo que no es tan fácil, y más en un país como Argentina, que no es igual que la realidad de Estados Unidos, en donde quien se queda sin trabajo tiene más posibilidad de conseguir otro trabajo. En cambio, en Argentina, en un país pobre, con alta cantidad de pobreza y de indigencia, donde hay falta de trabajo, por eso están los planes sociales, aplicar este tipo de medidas que se aplican en otros sectores como la construcción, que tampoco es un ejemplo, porque hay muchos trabajadores negros y desprotegidos y sin los derechos laborales, obra social, aporte, sí, aporte sí, pero mientras trabajan, y la obra social y todo lo demás de derechos derechos laborales, se me trabó la lengua, de los derechos laborales, hay una limitación. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que contemplar. Hay que hacer un análisis mucho más profundo y hay que tener cuidado con medidas como esta, sí, que en algunos sectores la venden como la solución, la que va a generar fuente de trabajo, y en este contexto de Argentina, donde faltan muchas fuentes de trabajo y donde el dinero, inclusive a los que trabajan, no les alcanza, generar esta medida puede ser por un lado beneficioso, pero por otro lado en muchos casos y en muchos trabajadores muy perjudicial, porque por supuesto que las empresas evalúan costo-beneficio. Ellos evalúan, bueno, acá el trabajador eficiente o joven, obviamente que le genera más beneficio económico que el trabajador más grande. Entonces, todas esas cuestiones por ahí de un valor extra económico lo imparte el Estado a través de leyes que protejan a los trabajadores, que por supuesto que el sector empresario, que por ahí se le disminuye la ganancia, no lo va a contemplar. Pero hay que hacer un equilibrio, tampoco hay que estigmatizar el sector empresario, que genera fuentes de trabajo. Entonces, y se le carga con una presión tributaria de la más alta del mundo. Entonces, por eso hay que escuchar bien a las dos partes y tomar una medida que tiene que ser muy consensuada y que sea para el mejor de todas las partes y
no abandonar tampoco a los trabajadores en una situación muy vulnerable como es la situación económica del país, en la cual no todo pasa por una cuestión costo-beneficio y económico, sino también hay que proteger, y para eso tiene que estar el Estado. Un seguro de desempleo se acaba en muy poco tiempo, 500.000 pesos en una familia tipo con canasta básica, en pocos meses ya se gasta, y después hay que conseguir trabajo, y si ese trabajador no consigue otro trabajo y ya está grande y es muy difícil que lo contraten, entonces por eso es muy difícil la situación como para tomar una decisión o una opinión ya tajante. Yo creo que también hay que ponerse del lado de las dos partes. También hay trabajadores que son vulnerables, que hay que proteger su fuente de trabajo, y hay otros trabajadores que se abusan de esas situaciones también. Por eso hay de todo. Hay que escuchar a todas las partes, pero yo creo que tomar una decisión de esa envergadura sería, para mí y en forma general y así como está, sería en el contexto de Argentina, sería una medida que podría ser contraproducente y podría lesionar derechos de los trabajadores. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que contemplar las dos partes. Hay que contemplar, yo creo que por ahí se van, hay extremos. El tema de la doble indemnización no puede estar eternamente. Hay cuestiones que por ahí nos vamos de un extremo al otro, pero sacar todas las indemnizaciones y dejar así nomás como al libre albedrío, cualquiera sea la antigüedad, la edad del trabajador, las situaciones, en un contexto de falta de trabajo, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo creo que todo esto requiere de un amplísimo debate, de sincerarse las partes y de tener un punto de equilibrio, dejar de lado los fundamentalismos y las posiciones muy tajantes y cerradas, y poder abrirse también a contemplar y tener empatía por el otro, la otra parte, por todas las partes.